Bueno, bienvenidos al seminario realizado por el Taller de Animales de Compañía con el apoyo del CERCEU y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para una adecuada convivencia de la sala, durante todo el seminario se solicita mantener su micrófono y cámara apagados para evitar cualquier interferencia durante la ponencia y no interrumpir al ponente durante su exposición. No olvidar escribir su nombre y apellido completos, universidad o entidad a la cual pertenece y correo electrónico en el chat del Meet, que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla. En el caso sean alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad San Marcos, favor de añadir su código de alumno. Durante todo el seminario pueden escribir en el chat sus preguntas para que el expositor pueda responderlas al finalizar la charla. Como ya se mencionó, este seminario es realizado por el TAC, el cual fue creado en el año 2003. Está conformado por estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el objetivo de aprender más sobre los animales de compañía, fomentar la importancia de las capacitaciones permanentes, entre otros. Asimismo, realiza actividades académicas como seminarios, charlas sociales y campañas. El día de hoy se dará el seminario titulado Actualización sobre hernia discal canina, a cargo del magíster médico veterinario Fran Peredo Arenas. En esta oportunidad, la charla será auspiciada por Representaciones Durán, junto con las marcas reconocidas como Equilibrio, Sintec, Drag Pharma y Cruz. Pueden seguir a Representaciones Durán en sus redes sociales de Facebook e Instagram para enterarse de sus promociones y conocer los productos novedosos que nos ofrecen. Asimismo, mencionar que gracias a ellos tendremos un sorteo especial para todos los participantes al finalizar la charla. Para ello, se dejará un link de registro en unos minutos en el chat para que puedan inscribirse y entrar al sorteo. Recordarles que este sorteo es válido solo para personas de Lima Metropolitana y mayores de edad. A continuación, daremos pase a la doctora Rosa Perales Camacho, quien es vicedecana académica, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es asesora del TAC y responsable del desarrollo de las actividades, quien nos brindará sus palabras y continuará con la presentación. Adelante, doctora, por favor. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al octavo webinar organizado por los estudiantes del Taller de Animales de Compañía. Quiero, antes de presentar a nuestro ponente, aprovechar estos minutos para felicitar a Alison, Yulisa, Lourdes y Beatriz, quienes están haciendo posible que nos reunamos en este seminario y podamos aprender de las experiencias que tiene nuestro expositor. También agradecerle a Representaciones Durán, en nombre de la doctora Denise Villarduña, quien siempre apoya al grupo taller en los webinars. Bueno, a mí me ha tocado tengo el placer y honor de presentarlo al doctor Fran Peredo Arenas. Como ustedes pueden ver, Fran es egresado de nuestra casa de estudios. Y aparte de conocerlo yo a Fran como estudiante en los cursos de patología y el internado, Fran hizo su tesis en mi laboratorio. Así que lo conozco de su empuje, las ganas de investigar, lo proactivo que es. Y por otro lado, también Francito es miembro fundador del TAC, ¿no? Y ahora creo que también una vez más estás experimentando, Fran, los frutos de la semilla que plantaron con tus compañeros. Muchas gracias por estar aquí y compartir esas experiencias con los chicos. Fran, como pueden apreciar todos, es presidente de la Asociación Peruana de Neurología, es director médico del Consultorio Veterinario de Especialidades Veterinarias COESVET, ha hecho la maestría en neurociencia en la Facultad de Medicina Humana de San Fernando, también de San Marcos. En el 2008 ha realizado prácticas de pasantía privadas en neurología en Colombia, prácticas en Río de Janeiro y participación en cursos y congresos en diferentes partes de América Latina, como pueden apreciar. Antes de cederte el micrófono, Fran, quería despedirme de todos con un abrazo fraterno
y pedirles que disfruten de las experiencias de nuestro ponente y que nos sigamos cuidando. Muchas gracias. Gracias, doctora, por sus palabras. Doctor, ¿ya puede presentar su presentación? Gracias. Ok. Buenas tardes a todos los participantes. Estoy muy contento de estar aquí junto a ustedes para llevar a cargo la siguiente charla acerca de probablemente la enfermedad neurológica, una de las enfermedades neurológicas más comunes de presentación en el trabajo de clínica de animales menores. Eh, la más común es la epilepsia. Básicamente el 50% de las consultas diarias son perros y gatos que tienen epilepsia y muy cerquita de la epilepsia vienen los perros que tienen hernias discales, porque los gatos no suelen padecer de esta patología, no tanto como los perros. Así que, bueno, es una enfermedad bastante interesante de estudiar porque probablemente nos topemos con algún paciente que tenga una hernia discal en nuestro ejercicio profesional. Entonces, vamos a arrancar. Eh, la hernia discal es una enfermedad que está reportada desde más o menos finales del siglo XIX, y es largo el camino hasta llegar a la actualidad, donde hay mucho avance sobre esta enfermedad. Al día de hoy, entonces, se han presentado diferentes consensos y actualizaciones de información que pienso compartir con ustedes en esta hora de clase. Entonces, lo primero que vamos a hacer es repasar algunos conceptos brevemente sobre hernia discal. Luego hablaremos de la nueva clasificación de estas hernias discales, ya que a raíz de esta clasificación es posible también lograr un tratamiento más efectivo en los pacientes. Hablaremos después de esos acerca de los tratamientos conservadores y cuál es su diferencia con el tratamiento quirúrgico. Y por último veremos un par de casos clínicos, si es que el tiempo así nos lo permite. Brevemente entonces, ubiquemos el disco intervertebral, que es la vedette de esta charla. Si me confirman, por favor, si se llega a ver el puntero. Sí, sí se ve, doctor. Si es así, entonces continuamos. El disco intervertebral es una estructura blanda que se encuentra entre las vértebras de toda la espina. Este disco intervertebral, que lo vemos aquí, de color morado en la parte más externa y color verde en su parte central, es el responsable de amortiguar las fuerzas normales de los movimientos de la espina. Si se dan cuenta, algo que es importante es su pronta cercanía con la médula espinal, justo en ventral a la misma. Entonces, cuando hay algunas patologías del disco, lo que vamos a ver es una afección concomitante del cordón medular. Por eso es que tendremos signos generalmente neurológicos, espinales en nuestros pacientes, además de dolor. Eh, Pasamos a la siguiente. El disco intervertebral, acá lo tenemos ya con una foto real. En el lado izquierdo podemos ver que tiene algunas zonas bastante definidas, como es la parte del núcleo, que se llama núcleo pulposo, que está conformado por agua básicamente, algunas proteínas y pocas células de tipo notocordales, que son embrionarias. Externamente tenemos el anillo fibroso, que es
más consistente de colágeno y algunos fibrocitos. Su parte dorsal es más delgada que la parte ventral, y entre ellas tenemos una zona de transición donde podremos encontrar algunas células tipo condrocitos. También en este corte sagital podemos ver cómo está relacionado el disco intervertebral a la parte más externa de los cuerpos vertebrales, o sea, las epífisis de los cuerpos vertebrales. Y esto que está marcado con flechas negras vendría a ser las placas terminales. Estas placas terminales son bastante importantes porque a través de ellas es que se da la nutrición del disco intervertebral. Esta nutrición no es a través de una arteria, sino que se hace a través de ósmosis directamente de los vasos que están en esta zona de hueso esponjoso de las epífisis de los cuerpos vertebrales. Este disco intervertebral, aparentemente, junto a otras causas, pero una de las más importantes es justamente esta deficiencia en cuanto a nutrición directa por una arteria, va a ser bastante frágil en cuanto a procesos degenerativos, muchos de ellos de inicio pronto, incluso en algunas razas este proceso degenerativo del disco intervertebral, también conocido como enfermedad del disco intervertebral, puede iniciar a los 6 meses de edad en algunas razas, más en promedio en otras razas puede ser a partir de los 3, 4 años, 5 años de vida. Acá en el lado izquierdo tenemos una imagen de cortes histopatológicos donde podemos ver cómo hay una marcada diferencia de las zonas que habíamos mencionado en la anterior diapositiva. Sobre todo hablamos del núcleo en esta zona media celeste y la zona del anillo fibroso con una tonalidad un poco más oscura, pero en el proceso de enfermedad del disco intervertebral o proceso degenerativo del disco intervertebral, como vemos en esta imagen B, estas estructuras ya no tienen esa diferencia, es como que se homogenizan, y también vemos una disminución de las placas terminales, ¿no? Las cuales se hacen mucho más delgadas. Acá tenemos una imagen ya macroscópica donde vemos un disco intervertebral sano. Tanto el anillo como el núcleo contienen alrededor de 80% de agua como estructura normal, mientras que en esta otra foto que está abajo de un disco intervertebral enfermo, vemos cómo esa agua se pierde, el disco se deshidrata y más bien el núcleo parece que tuviera una apariencia tipo calcificada, tipo material gaseoso. eh, si lo quieren comparar con algo de la vida cotidiana, vendría a ser como un queso cottage o un queso ricota, que es lo que podemos ver en estos núcleos ya degenerados, ¿no? Y el anillo fibroso también, ¿no? Vemos cómo pierde con facilidad las estructuras empalizadas y más bien pareciera que fuera todo un anillo un poco más calcificado también. En esta foto, ya de la mano derecha, hacia el lado derecho, perdón, vemos unos cortes sagitales de resonancia magnética en secuencia ponderada T2. En esta secuencia ponderada T2, en resonancia magnética, las estructuras o los tejidos que contengan más agua van a notarse más intensos, lo que vendría a ser más blancos. Por eso es que podemos ver aquí los discos intervertebrales, la parte nuclear bastante intensa, bastante hidratada, mientras que la parte del núcleo, perdón, mientras que la parte del anillo es menos intensa, ¿no? O es hipointensa. También podemos ver cómo está contiguamente asociado a la médula espinal, que la tenemos aquí de una intensidad media, más o menos de un color gris oscuro, rodeada por una estructura más hiperintensa que vendría a ser el líquido cefalorraquídeo junto con la grasa epidural. Los cuerpos vertebrales tienen una intensidad menor porque tienen algo de sangre, lo que es algo de líquido. Este es un corte sagital, el que tenemos acá arriba, normal, mientras que el corte sagital inferior es de un perrito que ya presenta degeneración de los discos intervertebrales, por eso los vemos más deshidratados, no tenemos tanta
diferencia entre lo que vendría a ser el núcleo y el anillo fibroso, y esto lo podemos evidenciar con este tipo de estudio. Muy diferente del proceso degenerativo discal o enfermedad discal es lo que se refiere a hernia discal. La hernia discal es el resultado de un proceso de pérdida de los límites del anillo fibroso previo al proceso degenerativo del disco. Lo que suele ocurrir para que se dé el proceso degenerativo es que debe haber una predisposición genética, debe haber que junto a esa predisposición genética y el efecto de las fuerzas normales que ocurren en el disco producto de los movimientos de la columna durante la vida del individuo, que también podría estar asociado a algunos traumas un poco más fuertes, como caídas, o resbalones, o juegos bruscos con otros perros. Todas estas tres cosas van a incidir directamente en el proceso de remodelación de la matriz. Nos referimos a la matriz, a la estructura histológica del núcleo y del anillo fibroso. Básicamente, lo que está sucediendo aquí en este disco es la producción de algunas proteínas, como son los glucosaminoglicanos, por parte de estas células que les comenté, notocordales del núcleo, que son las que mantienen la presión hidrostática del núcleo, haciéndolo bastante hidratado. Y esto se va remodelando de acuerdo a las fuerzas, incluso también la presencia de colágeno en el anillo fibroso. Cuando esa remodelación se altera, de repente por la escasez de células notocordales y de repente una mayor presencia de las células tipo condrocitos que están en la zona transicional, o un aumento de las fibras del anillo externo por mayor presencia de fibrocitos, esa matriz se va a remodelar y van a caer la cantidad de proteínas y al mismo tiempo va a aumentar la cantidad de colágeno. Eso, con consecuencia, va a traer la deshidratación de la matriz, ya no va a ser capaz de mantener agua dentro del núcleo ni del anillo, y por lo tanto va a haber un fallo estructural, ¿sí? Esta estructura entonces ya no va a poder amortiguar los movimientos normales de la espina. Y también se va a dar un fallo nutricional, porque se van a ver afectada la normal estructura de las placas terminales. Por lo tanto, el aporte nutricional podría estarse dañando cada vez más. Vamos a notar con mayor severidad la alteración biomecánica de no poder soportar la flexión y extensión de la columna y los movimientos rotacionales, hasta que por último van a haber cambios celulares que ya no van a ser reversibles. Entonces ese disco, entre comillas, va a morir, ¿no? O se va a enfermar a un punto de no retorno. Dado esta base de cambios, de remodelación de la matriz, hay mayor riesgo para el paciente de sufrir una herniación discal. Y es lo que vemos en las imágenes del lado derecho. Aquí vemos cómo el disco se está abultando en su parte dorsal, y probablemente esté contactando entonces la médula o las raíces nerviosas. Y en la imagen de abajo lo que estamos viendo es que ya se ha roto o se ha desgarrado el anillo fibroso externo, y parte del núcleo pulposo que está degenerado, que está calcificado, se ha introducido dentro del canal espinal, ¿no? Entonces, ambos son imágenes de hernia discal. La hernia discal sí suele ser sintomática, produce cambios en el paciente que afectan su salud, mientras que el proceso de degeneración del disco intervertebral es un proceso que no produce síntomas. Es asintomático siempre y cuando no se asocie a una hernia. Hoy por hoy sabemos que existe un retrogen, que es el FGF4, que al aparecer dentro del locus que
está asociado a su presencia dentro del locus, asociado a procesos condrodistróficos, va a tener una ligación directa con la presencia justamente de hernias discales, ¿no? Pero solamente en razas condrodistróficas. En el proceso de herniación se van a dar dos lesiones sobre la médula espinal, como lo vemos en esa imagen. Una puede ser la compresión, donde la médula espinal se deforma, y la otra es la contusión, donde producto de esa hernia la médula va a recibir un impacto, y ese impacto, dependiendo de la fuerza que tenga, pues puede dañar tejido o puede producir inflamación también. ¿Todo bien? Por ahí hay un micro prendido, creo. Bueno, continuemos. El mes pasado, a inicios del mes pasado de este año, se publicó este paper que habla sobre la nueva clasificación de la, de la enfermedad de los discos intervertebrales, ¿sí? Específicamente hablando de las hernias. Esta nueva clasificación que la tenemos aquí reemplaza a una serie de nombres que se les daba a las hernias del disco intervertebral, y esto ha permitido entonces que podamos tener una mejor acercamiento a la fisiopatología de cada una de estas hernias y por lo tanto también tener una mejor idea de cómo tratar cada una de ellas, que generalmente es una terapéutica distinta. Estos son los nombres que anteriormente se colocaban a los diferentes tipos de hernias. Por ejemplo, aquí vemos la famosa hernia Hansen tipo 1, que ahora se llama extrusión discal, pero antes se le podía llamar Hansen tipo 1, extrusión tipo 1, enfermedad tipo 1, Hansen, herniación del disco intervertebral aguda. Teníamos también la protrusión, que se le llamaba Hansen tipo 2, o enfermedad del disco tipo 2, y así con las demás hernias discales. Hoy por hoy, en este consenso que se ha dado el mes pasado, tenemos una clasificación quizás un poco más específica, basada justamente en la fisiopatología de cada enfermedad. Así tenemos entonces el tipo de hernia más común de producir signos clínicos a la extrusión discal. La extrusión discal se va a dar cuando el anillo fibroso se desgarre y parte del núcleo pulposo degenerado penetre dentro del canal espinal, lo cual va a producir contusión o compresión de la médula o ambos. Esta imagen que tenemos al centro es una tomografía axial computarizada. Esta imagen de tomografía tiene la misma manera de interpretarse que como una radiografía, o sea, lo que es más denso va a ser lo que contenga más calcio, mientras que lo más radiolúcido va a ser lo que tenga menos, los cuerpos que tengan menos densidad, ¿no? Por eso que aquí vemos la columna espinal, vemos que el canal es en un corte sagital, va a ser radiolúcido, pero dentro de este canal espinal hay una imagen más radiodensa, pues, que es compatible con una extrusión discal, es diagnóstica de extrusión discal. Si hacemos un corte transversal a este nivel, lo que vamos a tener es la imagen de aquí abajo, donde vemos cómo casi el 90% del canal espinal ha sido invadido por este material discal extruido y le ha dejado solo este espacio a la médula espinal, la cual está en franca compresión. También podemos hacer el diagnóstico de extrusión discal a través de resonancia magnética. En esta imagen de la izquierda vemos un corte sagital también de columna, toracolumbar, donde vemos cómo es un T2 también, como las primeras imágenes de resonancia que habíamos visto. En este caso, entonces, vemos cómo hay un material hipointenso dentro del canal espinal, en esta zona, que está comprimiendo la médula claramente. Y si hacemos un corte transversal, que vendría a ser la imagen de la derecha,
Vemos también cómo hay un material hipointenso dentro del canal espinal que está comprimiendo la médula. En la resonancia magnética vemos la médula claramente cómo está deformada, cómo está comprimida. Y así podemos diagnosticar estas extrusiones discales. Eh, También el mes pasado, un poquito después que el anterior paper, el 22 de octubre, se ha publicado este consenso en cuanto al diagnóstico de hernias discales del disco intervertebral, donde queda bien establecido, y esto ya lo sabíamos ya años atrás, pero retoma este tema que a veces nos genera confusión a algunos colegas, donde sabemos que la radiografía no es un método de diagnóstico definitivo para hernias discales, ¿sí? Solamente es sugerente, es un diagnóstico presuntivo el que podemos hacer con una radiografía, pero no es posible hacer un diagnóstico definitivo de hernia discal eh, con radiografía simple. Así sea una radiografía digital, la más moderna del mundo, así el veterinario tenga mucha experiencia eh, diagnosticando con radiografía simple, no va a ser posible hacer un diagnóstico definitivo. A veces la confusión radica en que tomamos estos hallazgos que vemos aquí en esta radiografía simple lateral de columna, como por ejemplo la disminución de los espacios intervertebrales, la presencia de espondiloartrosis, más conocido como pico de loro, pico de gallo, o la opacidad del foramen intervertebral. Muchas veces estos hallazgos que son sugerentes de una posible hernia discal los tomamos como diagnósticos definitivos y eso es incorrecto. Más aún si se está pensando en practicar una cirugía, ¿no? Aquí tenemos una imagen de extrusión discal en la zona cervical, donde también se puede dar. Lo vemos aquí entre la C2 y la C3, como hay una presencia de material extruido dentro del canal espinal. Hacemos un corte transversal. Lo que vamos a ver es la confirmación de la presencia de este material discal extruido, que está quitando espacio a la médula espinal y le está comprimiendo. También lo podemos hacer a través de una resonancia magnética en la zona cervical, como vemos aquí, a nivel C4-C5, cómo se deforma el cordón medular, casi en un 60% se reduce el diámetro. Aquí también lo podemos ver, este material hipointenso, de material nuclear extruido, que está comprimiendo la médula espinal. Antiguamente, o digamos de manera general, el tratamiento de extrusión discal iba a depender mucho de la presentación del cuadro, de la severidad del cuadro. Y para nosotros poder determinar cuál es la severidad del cuadro de lesión medular, nos basamos en esta escala de Frankel modificada, que se las presento allí. Se va del 0 al 6, donde 6 es un perro que está normal, 5 es un perrito que tiene dolor paraespinal, pero neurológicamente está normal. Podría presentar algo de ataxia, pero una ataxia leve o incoordinación, que es lo mismo que ataxia. En el grado 4 tenemos una paresia ambulatoria o debilidad muscular para caminar. Y hasta aquí, en estos cuatro, del grado 4 al grado 5, quizás el tratamiento podría ser conservador, o sea, un tratamiento médico, no quirúrgico. Mientras que del grado 1 al 3, donde ya tenemos una debilidad muscular que no permite al paciente caminar, o en el grado 2, donde ya hay una pérdida completa de la actividad muscular, con presencia aún de sensibilidad en las patitas, o una plegia sin presencia de dolor superficial, pero con presencia de dolor profundo. Y en el grado 0 tenemos ya una pérdida completa de la actividad muscular en las patas y además ausencia de dolor profundo, o sea que no hay ninguna capacidad de sensibilidad en las patas. Tanto del grado 0 al 3, el tratamiento que se propone es que sea quirúrgico,
siendo el grado 0 incluso un tratamiento que tendría que ser inmediato, ¿no? O de emergencia. Les quería poner unos ejemplos de qué es el grado 5. Es un perrito que puede caminar, o sea, que siente las patas, pero que tiene mucho dolor, por lo tanto no va a querer moverse mucho, va a estar encorvado, de repente al dar algunos pasos con mucha lentitud ya va a emitir algún gemido o llanto, pero básicamente son perritos pues que no quieren moverse, ¿no? No les cuesta moverse, se mueven menos a lo normal, por ahí también puede haber anorexia, como el caso de este Yorkie, que presentaba mucho dolor a nivel cervical. En el grado 4, lo que tenemos, además del dolor, es debilidad muscular. Por ejemplo, en este caso, la lesión es a nivel tóraco-lumbar. Eh, este perrito tiene debilidad en las patas posteriores, pero mantiene la capacidad de caminar, ¿no? Lo que viene a ser una paraparesia ambulatoria. Hasta aquí, el manejo podría ser tranquilamente de tipo médico, con analgésicos, con antiinflamatorios u otros que veremos más adelante. Un grado más severo es ya la paresia no ambulatoria. Esta perrita tiene capacidad de mover las patas, pero no lo suficiente como para poder eh, reproducir una marcha. Aquí ya estaríamos pensando en que es posible de repente necesitar una cirugía. Un grado más severo es el grado 2, con pérdida completa ya de la actividad muscular, pero donde se mantiene la sensibilidad, ¿no? En este caso peñiscamos la piel que está entre los dedos y vamos a ver cómo el perrito responde, ¿no? Este estímulo llega a su cabeza y el perrito llora, se queja, de repente va a intentar mordernos. En un grado 1, la capacidad de mover las patitas está completamente abolida y además no presentan sensibilidad superficial. O sea que cuando nosotros peñisquemos la piel que está entre los dedos, no vamos a poder estimular dolor en nuestro paciente. Por ejemplo, en este bulldog francés, peñiscamos la piel entre los dedos y el pacientito no voltea, no llora, no se queja. Y no hay que confundirnos con producir un reflejo, ¿no? Lo vamos a ver allí, cuando peñiscamos esta piel, el perrito flexiona la pata, que es un reflejo, pero eso no significa que esté sintiendo. Este estímulo no está llegando a su cabeza eh, con normalidad, ¿no? Este estímulo de dolor. Y en el grado más severo, que es el grado 0, es ya con el uso de una pinza, vamos a hacer presión sobre el hueso de los dedos o de repente sobre la uña y vamos a notar cómo en ausencia de este dolor profundo el perrito no va a presentar ninguna reacción a dolor. No va a voltear, no va a quejarse. Este perrito está completamente anulado en cuanto a sus funciones motoras y sensibles del tren posterior. Hay que tener presente que estos perritos con grado 0 tienen mayor riesgo de desarrollar mielomalacia, o sea, una necrosis hemorrágica de la médula, que muchas veces es ascendente y en los siguientes horas o días podría también afectar, en el caso que sea a nivel toracolumbar, inicialmente, después de un tiempo, podría afectar también las patas delanteras. Y eso pues ya es incompatible con la vida, ¿no? Sobre todo los bulldog franceses tienen un riesgo mayor que otras razas de desarrollar esta mielomalacia cuando su lesión es en grado de severidad 0 en la escala de Frankel modificada. Eh, a pesar de ese planteamiento de tratamiento, de cuál es quirúrgico y cuál es médico, muchos colegas que no hacen cirugía comentan que pacientes en grado 3, grado 2, grado 1 o grado 0 han tenido una buena evolución sin necesidad de operarlos, ¿no? Y eso nos hace repensar entonces por qué es que en estos grados, del 3 al 0,
es posible también con un tratamiento conservador tener una respuesta favorable, ¿no? Y poniendo un poco en duda si verdaderamente el tratamiento quirúrgico tiene que ser hecho de manera urgente. Quizás en esos pacientes la lesión que predomina es la de contusión, ya que el tratamiento quirúrgico netamente se enfoca a aliviar la compresión, porque lo que hacemos en la cirugía es extirpar el material discal herniado. Pero ¿qué ocurre? Eh, ya hace algunos años, desde el 2014, se han hecho diferentes publicaciones con perritos que presentaron hernias discales y que luego les hicieron resonancias de control y habían visto que sin necesidad de cirugía, este material discal había desaparecido. Por ejemplo, en este paper muestran este corte sagital de resonancia, donde vemos la presencia de una hernia a este nivel, una extrusión discal, que la podemos ver en su corte transversal aquí mismo, en la parte ventrolateral derecha del canal espinal. Vean cómo está comprimiendo la médula, cómo la está deformando. Y ese perrito evolucionó bien, a pesar de no caminar, de tener una parálisis completa, pero con sensibilidad, pues estaba en un grado 2. Eh, Luego de 5 semanas, el perrito evolucionó perfectamente con un tratamiento de AINES y analgésicos. Y le hicieron esta imagen de control, este estudio de control, hicieron la evaluación al mismo nivel de donde presentó la extrusión y vieron que ese material ya no estaba, ¿no? Es por eso que se plantea la posibilidad de que algunas hernias, algunas extrusiones, perdón, discales, si no son tan calcificadas o si de repente su volumen es escaso, hay la posibilidad de que algunos individuos, no todos, pero algunos individuos puedan reorganizar esta extrusión o la puedan reabsorber de manera espontánea. Por eso nos replanteamos un poco a veces si el tratamiento quirúrgico va o no va. Y luego les voy a explicar cómo podemos tener un planteamiento más objetivo de esto. Dejemos un rato las extrusiones discales y pasemos a las protrusiones, ¿sí? En la protrusión discal no va a haber una ruptura ni un desgarro, ni tampoco desgarro del anillo fibroso, simplemente va a haber una deformación de la parte dorsal del disco intervertebral que va a contactar o va a comprimir la médula espinal. Este tipo de hernia no es posible no es posible hacer el diagnóstico con tomografía, menos con una radiografía. Va a tener que ser con una resonancia o con una radiografía contrastada de repente, lo que se conoce como mielografía. Y usualmente el tratamiento es médico, pero hay algunos casos donde sí vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, sobre todo cuando la protrusión sea a nivel cervical, donde hay mayor dinámica entre las vértebras, eh, o si el tratamiento médico no está resultando como nosotros queremos en la zona toracolumbar o en la zona cervical. Esta es una imagen de resonancia magnética donde vemos estas protrusiones. Generalmente las protrusiones se dan en perros grandes, de raza grande, a edad avanzada, digamos 8 o 9 años, y generalmente tampoco son únicas, sino que vienen de 2, de 3 o de 4, como en este caso. Otro tipo de hernia es la extrusión de núcleo pulposo de tipo hidratado. En este caso, se rasga el anillo fibroso y lo que se hernia es material nuclear, pero que no está en proceso franco de degeneración, sino que lo que se hernia es el núcleo con bastante contenido de agua. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de resonancia magnética, vemos cómo hay una compresión a este nivel de la médula, vemos cómo se ve estrechado su diámetro por la presencia de un material extruido hiperintenso, ¿no? Lo que es compatible con bastante contenido de agua. Si hacemos un corte transversal a este nivel, lo que vamos a notar es que la compresión de la médula está asociado
a este material nuclear extruido hidratado, ¿no? Bastante hiperintenso. El diagnóstico es con resonancia, no se puede hacer con otro método diagnóstico. Y lo que tenemos un poco de duda es si hay que hacer cirugía o no, ya que hay un estudio y hay otro también, que no lo he puesto aquí, pero en este estudio del 2017 comparan ambos tratamientos, tanto el médico como el quirúrgico, y ven cómo los tiempos de recuperación y el número de perros que se recuperaron fue básicamente similar. Entonces, en la mayoría de pacientes intentaremos un tratamiento médico, pero en aquellos que no nos vaya bien en los primeros días, quizás podríamos justificar la necesidad de una cirugía. Otro tipo de hernia es la extrusión aguda no compresiva del núcleo pulposo. Lo que ocurre aquí es que es una poca cantidad de material nuclear el que se hernia, que no llega a producir una compresión, sino más bien produce un impacto que produce una contusión y produce una lesión intramedular, como es la que vemos aquí, con esta lesión hiperintensa dentro de la médula. Y cuando hacemos el corte transversal, vemos que esta lesión hiperintensa abarca tanto la sustancia blanca como la sustancia gris lateralizada del cordón medular, lo que la diferencia de un, por ejemplo, un accidente vascular o un tromboembolismo fibrocartilaginoso, que generalmente es más limitado a la sustancia gris que se encuentra en el centro de la médula. Entonces así podemos hacer el diagnóstico de este tipo de extrusión aguda no compresiva del núcleo pulposo. El tratamiento aquí es médico porque no hay ninguna evidencia de compresión que tengamos que descomprimir con cirugía. Otro tipo de hernia, y ya final, es la extrusión discal intradural intramedular. Aquí lo que tenemos es que una mínima cantidad de material nuclear degenerado eh, impacta con mucha fuerza la médula espinal y se incrusta dentro de la médula o dentro del espacio subdural, em, produciendo una lesión dentro de la médula que se va a ver con esta hiperintensidad dentro del cordón, no asociado tampoco a compresión. Es como si le diera como un pedazo del núcleo del disco, saliera disparado como un perdigón y se incrustara dentro de las estructuras nerviosas. Para hacer el diagnóstico es necesario hacer una resonancia. Lo vemos aquí en el plano sagital como en el plano transversal. Y el tratamiento también sería médico, ya que no hay evidencia de compresión. Entonces, aquí les he hecho un resumen de lo que podríamos usar en los diferentes tipos de hernias. Y en este caso, la, el resumen sería de que el mejor tratamiento es procurar hacer un buen diagnóstico, ¿no? Teniendo ya un buen diagnóstico, nosotros podremos saber qué tratamiento es mejor, si el médico o el quirúrgico. Para hacer el buen diagnóstico, pues necesitaremos de una prueba definitiva, no de una prueba presuntiva, como es los rayos X simples, por eso está como no hacer rayos X para diagnosticar hernias. Y en el caso de las extrusiones discales, esto se podría hacer de manera definitiva a través de resonancia magnética o a través de tomografía axial computarizada. En el resto de tipos de hernias, creo que lo ideal sería pues hacerlo con una resonancia. Entonces siempre la resonancia magnética será el examen más sensible, más específico para los trastornos medulares. El tratamiento médico que yo suelo utilizar frecuentemente es este que está aquí. Es un tratamiento paliativo para el dolor a base de meloxicam, a base de tramadol o paracetamol cuando el dolor es mucho más intenso. No usamos paracetamol en gatos nunca, pero en perritos sí se puede usar por un corto tiempo, unos 5 o 7 días, asociado a gabapentina o pregabalina, uno de los dos, y siempre un protector gástrico. Entonces digamos que la receta sería esta. Meloxicam una vez al día, tramadol 2 veces al día o paracetamol 2 veces al día.
sumado a gabapentina o pregabalina 2 veces al día y su protector gástrico. Este es el tratamiento que a mí me gusta usar como tratamiento médico en los pacientes que así lo ameritan, pero no es el único. Esto yo lo he basado en las propuestas que encontramos en los libros, por ejemplo, en este cuadro que he sacado de un libro de neurología publicado este año, de la autoría del doctor Freeman, donde propone pues, el uso de tramadol, de gabapentina, de paracetamol, de drogas no esteroideas, como tratamiento bioral. El tratamiento es paliativo, como les mencionaba. No hay ningún medicamento que haya demostrado actuar directamente sobre la reabsorción o remodelación del material herniado, ni tampoco sobre la capacidad de la médula para reconectarse, o sea, de reparar, digamos, los axones, los tractos espinosos, los, la vasculatura de la médula, ¿no? No hay ningún medicamento que haga que esto se dé de manera mejor, esto se da de manera natural, lo que nosotros hacemos entonces es un paliativo para que el paciente esté más aliviado mientras ese proceso se da de manera natural. Como les mencioné, existen otros tratamientos médicos, puede ser el uso de corticoides, sobre todo en los pacientes que tienen protrusiones discales, donde el tratamiento de repente con esteroides no esté funcionando. En los otros tipos de hernias, creo que el corticoide no ha demostrado tener ninguna ventaja sobre otros tratamientos. Y hay que sopesar los efectos colaterales, que los vemos bastante, con el uso de metilprednisolona o dexametasona en inyecciones diarias o 2 veces al día, donde los perros rápidamente desarrollan gastroenteritis hemorrágicas, donde están presentando infecciones urinarias severas o sobreexcitación, ¿no? Es un perro que está muy excitado, muy irritable, y eso a veces no nos gusta ver y a los propietarios tampoco. Otros tratamientos son la acupuntura, la fisioterapia, utilizando magneto, utilizando TEM sobre los músculos, usando masajes para descontracturar la musculatura y propiciar de repente una mejor circulación sobre la zona afectada. Y también el láser con sus propiedades también en este tipo de lesiones espinales. Ahí tenemos para escoger lo que nos guste más o lo que veamos que podamos aplicar con mayor facilidad. Brevemente vamos a hablar sobre el tratamiento quirúrgico. La diferencia con el tratamiento conservador radica en que con el tratamiento quirúrgico nosotros no dejamos, digamos, a la suerte, entre comillas, de que el material herniado se vaya a reorganizar o reabsorber, sino todo lo contrario, que directamente entramos a través de una herida quirúrgica y extirpamos ese material discal herniado, y así fomentamos directamente que la médula se descomprima. Y es algo inmediato, ¿no? No es algo que va a tomar 15, 20 días de repente en reorganizarse o reabsorberse, como en algunos tratamientos conservadores, sino que lo que dura la cirugía, que es 1 hora y cuarto, 1 hora y media, la descompresión ya está hecha. Hay que tener en cuenta que para que se dé una descompresión medular, lo que hay que hacer es recuperar en lo que se pueda el diámetro de la médula a la normalidad. En este estudio, por ejemplo, que hicieron unos veterinarios europeos, compararon 2 técnicas quirúrgicas a nivel toracolumbar para extirpar material discal herniado, o sea, unas extrusiones discales, y compararon qué tanto recuperaba la médula su diámetro con una u otra operación. Entonces ellos midieron inicialmente el diámetro del saco tecal, donde está incluido la meninge, el líquido cefalorraquídeo y la médula. Hicieron la descompresión, ya sea por hemilaminectomía o por mini-hemilaminectomía, y midieron postquirúrgico qué tanto la médula se había
descomprimido, o sea, qué tanto diámetro había recuperado. Y cuando hicieron el análisis, vemos aquí en este diagrama de cajas, cómo con la técnica de mini hemilaminectomía, la recuperación del diámetro fue mayor, más de 1 milímetro comparado con la hemilaminectomía, donde la descompresión fue generalmente menos de un milímetro. Por lo tanto, entonces, hay que tener en claro que la descompresión de la médula no se da por descomprimir el canal vertebral. O sea, de nada va a servir que yo haga una osteotomía bastante grande, una osteectomía bastante grande, como una hemilaminectomía doble o una laminectomía doble, triple. Mientras no saque material herniado, no voy a descomprimir nada el cordón medular. En la práctica, entonces, ¿cómo haremos para decidir qué, qué tratamiento hacer, o médico o quirúrgico? Miren, si un perrito tiene una hernia de tipo compresiva o no compresiva, pero está caminando, lo más probable es que planteemos como primera instancia un tratamiento médico. Si un paciente está caminando, pero a los 2, 3 días, 4 días presenta un deterioro neurológico que se pone más grave y presenta una hernia de tipo compresiva, como puede ser la extrusión o la protrusión, vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, incluso en las hernias del núcleo pulposo hidratado. Si el paciente es no ambulatorio y tiene una imagen evidente de compresión medular, o sea, una extrusión, vamos a irnos por el tratamiento quirúrgico probablemente. Si el paciente es no ambulatorio, pero tiene una mínima compresión, o sea que en la tomografía y en la resonancia vemos una hernia bastante escasa, o sea que comprime, pero que es poca compresión, y mantiene el dolor profundo, o sea que no es un grado 0, sino del 1 al 5, el tratamiento también probablemente sea médico, no lo vamos a operar. Si el paciente es no ambulatorio y no tiene dolor profundo, o sea que es un grado 0 en la escala de Frankel modificada, a pesar de que la compresión sea mínima, el tratamiento va a ser quirúrgico y va a ser un tratamiento probablemente de emergencia, lo más rápido posible. Y si el paciente tiene dolor severo, este dolor severo es recurrente, incluso tenga o no tenga alteraciones neurológicas, o incluso la imagen de compresión sea bastante leve, el tratamiento también va a ser quirúrgico. Esto generalmente se aplica para perritos que tienen hernias cervicales, donde el principal signo es dolor. Y los tratamos con analgésicos, vemos que mejoran un poco, entonces como no completan su mejoría, los operamos, o de repente están bien con el tratamiento médico, pero a la semana, 2 semanas, cuando empezamos a retirar los analgésicos, eh, presentan nuevamente dolor, entonces también los operamos, así sea la compresión bastante leve. Ahora vamos a ver rápidamente, para terminar, algunos casitos clínicos. Esta es una perrita de raza presa canario que el dueño manifestó que de manera súbita y progresivamente fue perdiendo la movilidad de las patas hasta no poder moverlas por completo, y además presentaba decaimiento. Cuando vino a consulta a los 3 días, me parece, lo que encontramos fue que había un síndrome toracolumbar, o sea, la lesión estaba a nivel toracolumbar, espinal, y con un grado de Frankel modificado número 2. Le mandamos a hacer una resonancia magnética y lo que nos encontramos fue que había la presencia de un material dentro del canal espinal. Aquí estamos haciendo la navegación en el eje sagital y vemos aquí las imágenes transversales correspondientes a la línea verde. Y podemos ver cómo había un material que tenía una intensidad baja en algunas zonas más que en otras. Por ejemplo, aquí
está bastante hipointenso, pero aquí hizointenso. La médula la vemos en esta parte de aquí, comprimida hacia el lado izquierdo. No se dejen guiar por esto. Es un error de la reconstrucción, es en el lado derecho. Y entonces eh, vemos como no había, digamos, una imagen muy clara de hipointensidad como en las clásicas extrusiones, ¿no? Pero era bastante disperso, casi ocupaba un cuerpo vertebral hacia craneal, así que lo hemos diagnosticado como una extrusión asociada a hemorragia epidural. Había probablemente roto ahí unos senos venosos que están dentro del canal espinal y estaba asociada este material herniado a hemorragia. Bueno, y hemos decidido operar a la perrita. La cirugía se hace con un drill para que sea mucho más, para que sea menos traumática. Hacemos una mini amilaminectomía, o sea que respetamos las apófisis articulares, lo cual produce menos inestabilidad comparada con la emilaminectomía. Y la evolución fue bastante rápida de la perrita. A las 48 horas de descompresión ya se podía mantener en pie por algunos segundos. 5 días después ya daba algunos pasos, o sea, se volvió paraparésica ambulatoria. La vemos caminando. Eh, Al día 10 ya tenía un andar mucho más franco. Y al día 30 ya tenía también mucho mayor coordinación y fuerza en las patas como para andar largos tramos, ¿no? Y ya sin dolor, sin medicación. Eh, es posible que este resultado se dé con un tratamiento conservador, sería la pregunta, y de repente la respuesta sería que sí, podría ser posible, pero quizás hubiera tomado más tiempo, más días para incorporarse, de repente la evolución no hubiera sido tan completa, hubiera mantenido algún déficit neurológico más evidente después de 20, 30, 40 días. Y lo más importante es que quizás podría haber habido una recaída, o sea, la perrita podría haber tenido una, una situación neurológica mucho más severa que la primera, si es que ese material discal no se llegó a reabsorber o reorganizar. Como les comentaba al inicio, esta reabsorción o reorganización no es seguro que vaya a pasar, ¿no? A veces pensamos que se está dando si es que el perro va mejorando de manera espontánea o con el conservador, pero otras veces también toca hablar con el propietario y si él está de acuerdo, pues lo operaremos, ¿no? Para disminuir los riesgos y aumentar las probabilidades de que esa perrita o ese perrito quede bien y de manera más rápida. Este otro caso es un pequeño bichón habanero, también de manera súbita y progresiva, que es lo que caracteriza a las hernias discales de manera clínica. Perdió la fuerza en las patas, pero no fue una pérdida completa, más bien lo que notaban era incoordinación o ataxia también, ¿no? Se le evaluó a los 3 días y lo que vimos fue que eh, tenía una lesión a nivel toracolumbar de grado 4 en la escala de Frankel modificada. Se sugirió hacer una resonancia magnética y lo que vimos fue que había una compresión, había una extrusión discal a nivel de la T12-T11 que deformaba el canal, el cordón medular. Acá vemos la imagen transversa, donde vemos cómo el cordón medular está deformado y hay una extrusión discal aquí bastante sólida, ¿no? Bastante hipointensa, está bastante calcificada. Le planteamos entonces que deberíamos operarlo para aumentar sus chances de volver a caminar y de manera rápida. Y el dueño nos dijo, bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que este bichón ya está bastante mejor con los analgésicos. Acá nos mandó unos videos y bueno, dijimos, pues aquí no hay ninguna, eh,
disposición nuestra, por lo menos, para una indicación o justificación para operarlo, pero el dueño preguntaba si es que esto volvía a poder retroceder, o sea, si mañana, en una semana, o en un mes o 2 meses, esto podía reaparecer y reaparecer de repente peor que el primer evento. Y la respuesta, evidentemente, fue que no lo sabíamos, no había manera de saberlo, por lo menos no de manera humanamente hablando. Por ahí, de repente, con las cartas del tarot, o si alguien saca una bola de cristal, o hace la ouija de repente, ¿no? Pero hablamos objetivamente, médicamente, no es posible saber lo que va a pasar en el futuro con estos pacientes herniados. Entonces el dueño, bueno, yo le dije, si te quieres asegurar, pues lo operamos de todas maneras y exploramos, sacamos el material que haya. Pero él no quería operar a su perrito, digamos, si no había nada claro, así que le hicimos una resonancia, una nueva resonancia, casi 4 semanas después, y vimos efectivamente cómo el material herniado había disminuido de tamaño considerablemente, ¿no? Hicimos un corte a este nivel y vemos cómo la médula ya estaba mucho más descomprimida, estaba mucho más distendida, casi a la normalidad. El material, la extrusión se había aplanado. Aquí podemos ver una comparación del antes en amarillo y el verde y el después en verde. Noten cómo la primera imagen demostraba una extrusión que estaba ligeramente migrada hacia craneal, estaba invadiendo ya el canal espinal en la parte posterior de la vértebra eh, T11, mientras que en la resonancia control esta migración craneal ya no se nota, ¿no? Ya no se nota, es mucho menor, más confinada al espacio intervertebral. Entonces, ya con eso, pues, confirmamos que la cirugía no era necesaria. Entonces, en resumen, eh, el consejo es llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no? No quedarse en un diagnóstico presuntivo, como puede ser el de una radiografía simple, porque hay radiografías contrastadas también, estas mielografías también se pueden hacer. Yo por lo menos ya no tengo mucha experiencia haciendo mielografías. Hace creo que 6 años dejé de hacerlas. Una época hacía con bastante frecuencia, pero ahora ya no, porque me es más fácil acceder a tomografía y resonancia. Y neurológicamente hablando, 1000 veces prefiero la resonancia porque no solamente me permite diagnosticar si hay una hernia, sino que también tipificarla y también me permite descartar que no hayan otras patologías neurológicas, ¿no? Como podría ser un tumor, un quiste, una inflamación en la médula y bueno, esto le da bastante especificidad a la prueba de resonancia magnética frente a otras exámenes. Otra cosa es que el pronóstico se plantea mediante la evaluación neurológica, ¿sí? Yo puedo tener una tomografía de un perro con una extrusión gigantesca y de repente el perrito está con paraparesia ambulatoria y ya no con tanto dolor a raíz del manejo médico. Y, y de repente esto me está indicando pues que el pronóstico puede ser favorable, ¿no? Eh, no puedo yo saber tampoco a futuro si esto va a empeorar o no. Tenemos que tratar las hernias en el momento del problema, corregir lo que se está dando en el momento. Otra cosa importante que ustedes deben saber es que los corticoides no son más beneficiosos que los antiinflamatorios no esteroideos para hernias discales, ¿no? No hay ningún estudio que haya demostrado que el corticoide sea mejor, que dé más beneficio a los pacientes frente a otros tratamientos. Y tenemos entonces que pensar mucho en los efectos colaterales de los corticoides que no tienen otros tratamientos. Con algunas excepciones, como es el caso de algunas protrusiones, ¿no? Algunas protrusiones donde de repente el tratamiento sin corticoides no da tanto beneficio como al cambiar por corticoides. Pero generalmente, por lo menos yo en lo personal, no suelo iniciar con corticoides. eh,
sino con AINES. Y aquí también tienen todo lo otro mencionado, ¿no? De la acupuntura y la fisioterapia, que también es bastante válido. Eh, por otro lado, la cirugía será beneficiosa cuando haya una clara evidencia de compresión y que esta clara evidencia de compresión esté correlacionada con los signos neurológicos. Y esto es muy importante porque a veces podemos ver compresiones en otro lado donde no coincide con los signos clínicos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un perro que tiene una clara lesión de ataxia, de paraataxia, y en la imagen veo que hay una compresión a nivel lumbosacro. Y nosotros sabemos que a nivel lumbosacro no hay médula, son raíces nerviosas que forman la cola de caballo y por lo tanto el signo de ataxia no es un signo de raíz nerviosa, sino es un signo medular. Entonces ese cuadro de mi perrito, esa parataxia, no se va a deber a la compresión que hemos encontrado como hallazgo incidental en una tomografía o una resonancia a nivel lumbosacro, ¿no? Tenemos que buscar dónde hay la lesión a nivel toracolumbar, por ejemplo, donde sí estaría, donde sí coincidiría la presencia de parataxia como signo neurológico. Y de repente si buscamos bien, si miramos bien la imagen, podremos encontrar por ahí una lesión intramedular pequeña asociado a una hernia de núcleo pulposo o una extrusión de núcleo pulposo no compresiva o de repente una extrusión intradural, intramedular, ¿no? U otro diagnóstico que no sea hernia, también podríamos ver ahí una mielitis transversa. Entonces es importante no cortar por cortar, ¿no? Hay que tener siempre esto claro para que nuestro perrito pues no pase por un procedimiento que por más que lo tengamos bien definido, bien estructurado, con una super anestesia, con algún colega que le permita al perrito entrar a la operación sin mayor riesgo de muerte o complicación, mantener un dolor pues controlado, incluso la cirugía hacerla con el mayor cariño posible, con material de microcirugía, a pesar de poder pensar que la cirugía va a ser ambulatoria, que no le va a traer ningún problema al perrito, no la vamos a practicar a menos que estemos 100% conscientes de que esa cirugía es necesaria para mejorar la salud del perrito, ¿no? Y eso sería todo, todo por hoy. Eh, no sé si tengan alguna duda o pregunta por resolver. Ok, muchas gracias, doctor Peredo, por su charla. Bueno, pasaremos a la ronda de preguntas. Eh, acá tenía una pregunta. Eh, ¿Existe algún riesgo de extraer quirúrgicamente alguna hernia discal? Si haces la cirugía bien, no debería haber ningún riesgo, o el riesgo debería ser escaso. Em, Personalmente, como yo aprendí a hacer estas cirugías de extracción de material extruido, eh, lo hago con aumento de visión. Uso unas lupas que me permiten ver 3 veces más lo que miraría mi ojo sin esos lentes. Además usamos material para neurocirugía, son bastante pequeños, unas curetas, por ejemplo, que miden 1 o 2 milímetros, las gubias también, que son para retirar la parte de hueso espinal, son de 1 o 2 milímetros. Usamos fresas también con drill neuroquirúrgico. Esas fresas también son de 2 milímetros, 3 milímetros. Entonces, como que trabajamos bastante cariño, justamente porque no queremos interferir con el normal proceso de curación del perrito, ¿no? Pero a pesar de eso, como te digo, tratamos de operar solo aquellos pacientes donde clínicamente vemos que lo requieren, habiendo confirmado también la compresión
el estudio avanzado. Pero no debería haber. Nos quedamos bastante tranquilos, tanto el anestesista como yo, de que los pacientes van a ir bien, porque nuestro trabajo lo hemos hecho con bastante delicadeza. Ah, Y ok. si en algún caso algún paciente generara algún retroceso neurológico, que generalmente lo he visto en los pacientes que operamos de hernias cervicales, que entran, por ejemplo, solo con dolor a la operación. Algunos pacientitos, te diré, uno de 20 operados, eh, presentan un retroceso en algunas funciones neurológicas, o sea, hay algunas patitas que están más débiles, están con monoparesia o tetraparesia, eh, pero esto es bastante rápido, bastante transitorio, ¿no? En 48, 72 horas, a veces menos, incluso 24 horas, ves cómo ya esos perritos están moviendo sus patas con mayor voluntad. Pero no suele pasar, y no sé por qué pasa, porque la cirugía la hacemos siempre con la misma delicadeza. Pienso que podría ser ya más un tema individual de cada perrito, ¿no? Pero no suele ser algo irreversible. Siempre es reversible y al corto plazo. Ok, listo. Muchas gracias, doctor. Henry Ticona nos pregunta, en los animales con hernia discal, ¿los AINES selectivos a COX-2 son nuestra primera elección o podemos utilizar AINES no selectivos? Porque mencionó el tema de paracetamol. Ujú. Bueno, mira, en ese caso eh, tenemos que hacer una evaluación personal, diría yo, porque es difícil hacer una evaluación clínica consensuada del dolor, ¿no? Hay algunos estudios que hablan de algunos signos clínicos que podrían graduar el dolor en los pacientes, pero ya es un tema creo más individual, eh, el tipo de analgésico que tú puedas escoger. En ese caso, el uso de AINES no va directamente a desinflamar, sino a calmar el dolor. A calmar el dolor, y en ese caso, para mí, el meloxicam, por ejemplo, es de los que yo podría decir que me demuestran bastante beneficio en los pacientes. Eh, También hay algunos pacientes que vienen derivados de otros colegas o que trabajamos en conjunto con otros colegas y ellos suelen usar otros AINES como carprofeno o usan otros coxips. Y si vemos que está yendo bien, pues no los cambiamos, los dejamos con esos AINES. Y es lo que sí yo les pregunto, cuáles son las dosis, cuál es la frecuencia, porque no tengo experiencia con el uso de otros AINES que no sean meloxicam y carprofeno. Mi experiencia personal, ¿no? Eh, en el caso de paracetamol, se suma al meloxicam. Y se suma cuando no vemos un efecto favorable al usar meloxicam solo o meloxicam asociado a tramadol y alguna gabapentina o pregabalina, ¿sí? Eh, la receta, como te digo, es usualmente para mí es meloxicam, tramadol y gabapentina, pero a veces cambio la gabapentina por pregabalina, sobre todo por facilidad para el propietario de dividir la pastilla, y a veces, pero no siempre, a veces, cambio el tramadol por paracetamol, cuando la primera receta, como te comentaba, no suele hacer efecto. Eh, en sí, la explicación entonces a tu pregunta no va tanto por el lado bioquímico, sino va más la decisión por la parte clínica, ¿no? De qué tanto estoy viendo yo que mi paciente está aliviando su dolor, ¿no?
si ya está comiendo, si se mueve más, si su semblante, según el propietario, es mejor, si hace movimientos con mayor naturalidad. Para mí eso es lo que va a predominar. Ok, gracias, doctor. Yulisa Mayra pregunta. Buenas tardes, doctor. En el caso de una paraparesia leve que lleva 2 meses en un canino geronte, ¿aún se puede incluir la hernia discal en el diagnóstico diferencial? Lo decía por el tiempo que ya lleva. Sí, sí, correcto. En esos pacientes, por ejemplo, sospecharía en el caso de hernia, que sea una hernia crónica. Generalmente son las protrusiones discales, ¿no? En esos pacientes, quizás desinflamando, eh, podríamos encontrar alguna mejora en los signos neurológicos. Y eso básicamente va a ser porque en este tipo de hernias, en protrusiones, sí hay un factor de inflamación sobre las meninges y sobre las raíces nerviosas. Es por eso que les mencionaba que en algunos pacientes les va a ir mejor con corticoides, porque el corticoide sí va a tener un efecto más favorable sobre el edema vasogénico, ¿no? Comparado con los AINES. Pero aquí en estos pacientes gerontes, ¿no? Con posibles hernias, lo que tenemos que tener en cuenta también es que podría concomitantemente haber procesos degenerativos, no solo a nivel nervioso, sino también a nivel muscular y a nivel articular de los miembros. Entonces estás viendo un paciente que tiene de repente una paraparesia crónica producto de la protrusión o protrusiones discales, pero también sumado a artrosis en las rodillas, en la cadera, y de repente también sumado a un proceso de atrofia muscular. Entonces a veces tratamos la hernia y no vemos una mejoría eh, evidente, ¿no? O no mucha mejoría. Y hay que tratarlo en conjunto, pues con terapia, con de repente hablar con el ortopedista o el traumatólogo para que nos dé una ayuda. Y también tener presente que esa degeneración puede ser también a nivel medular, ¿no? Entonces ya los reflejos, el tono muscular por la acción nerviosa no va a ser tan eficiente en un perro geronte. Y quizás sea un proceso que ya no tenga marcha atrás, sino que vaya evolucionando desfavorablemente con el tiempo. Y como te mencionaba, esto con fisioterapia creo que es, y con algunos antioxidantes quizás podamos ayudar más al paciente. Muy pocos perros son operados de protrusiones porque la cirugía es mucho más agresiva, hay que sacar un pedazo del anillo fibroso unido al hueso, hacemos una corpectomía en esos casos, y como generalmente las protrusiones vienen de a dos o de a tres, es difícil seleccionar cuál operamos, ¿no? Hay algunos pacientes que de repente sí vemos que la protrusión es única y nos la pone un poco más fácil, pero no suele ser tan común ver pacientes con una sola protrusión. Ok, gracias. Acá tenemos otra pregunta de Henry Ticona que nos dice, ¿cuánto tiempo es necesario verificar la mejoría del paciente con protrusión discal en tratamiento médico antes de elegir el quirúrgico? Y si el tiempo influye en canes y felinos. Si estás hablando de protrusiones, el tratamiento va a ser ya a largo plazo, ¿no? O sea, la idea es hacer lo que en inglés dicen, pues, taper off, ¿no? O sea, dar la dosis necesaria para mantener aliviado al paciente. En ese sentido, habitualmente y no por regla, no por algo que hacemos de manera práctica, es reducir las dosis cada 2 semanas o de repente cada 10 días, si prefieres. Entonces inicias con un tratamiento diario
luego pasas a cada 48 horas, luego cada 72. Y si en ese proceso el perrito va, en el caso de protrusión estamos hablando, ¿no? Si en ese proceso el perrito va mejorando completamente, pues el tratamiento se interrumpe. Pero si por ahí vemos que ya este perrito necesita su pastilla todos los días, una vez al día, lo vamos a mantener así ya de manera indefinida o podemos reevaluarlo ya dependiendo del propietario, ¿no? Que tanto nos quiera visitar también. Si quiere venir una vez al mes o una vez cada 2 meses o 2 veces al año, ¿no? En el caso de gatos, no es tan frecuente. Los gatos más van a sufrir de paraparesias o paraplegias eh, por interrupciones del flujo sanguíneo, o sea, por accidentes vasculares, también probablemente por linfomas o por mielitis de origen desconocido. Entonces el tratamiento probablemente va a ser más agudo, ¿no? Más corto, de 10 días, de 14 días. Y si hablamos de los otros tipos de hernias, no las protrusiones, sino de las extrusiones en su totalidad, el tratamiento probablemente también sea más corto, ¿no? Hagamos cambios de medicación cada semana de repente o cada 10 días, cosa que a las 2 semanas o a los 20 días ya lo tenemos sin medicamento y podemos tener una evaluación clara si empieza un retroceso, ¿no? Donde pensemos entonces en una cirugía. Y evidentemente este tratamiento médico de 10, 14, 20 días se va a dar en un contexto donde el perro vaya mejorando o no empeore por lo menos, ¿no? Si no es así, al toque planteamos el tema quirúrgico en paraparesias, ¿no? En paraparesias ambulatorias o no ambulatorias de repente también, ¿no? En grados más severos sí la cirugía se nos hace más factible, más fácil de proponer, sobre todo si es que hay una evidencia clara de compresión en tomografía o resonancia. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Oscar Condori. El paracetamol presenta cierta toxicidad. ¿Cómo controla el efecto en el paciente? Sí, aparentemente en los perros tendríamos un tema ahí con el metabolismo hepático, ¿no? Hasta donde yo sé, no soy muy farmacólogo, que digamos, eh, pero da la casualidad que en los últimos textos de neurología, donde se toca el capítulo de dolor espinal, se incluye el paracetamol en los posibles tratamientos, ¿no? Eh, y estos textos, pues, los escriben colegas que tienen mucho más experiencia que la mía. Eh, Así que por ahí va el asunto. Eh, de todas maneras, yo, ante la duda, he estado preguntando a colegas que hacen anestesia, por ejemplo, medicina interna, eh, y lo que llegué a concluir en base a sus recomendaciones era de que el tratamiento no podía ser tan largo, ¿no? Tenía que ser por lo menos de un máximo unos 7 días, y luego ir buscando la manera de cambiar este paracetamol por otro, eh, por otro analgésico, como podría ser el tramadol, o gabapentina o pregabalina. La dosis también creo que es bastante importante. Hasta donde yo me acuerdo, hace como unos 10 años, había un colega, el doctor Marzuk, hablaba de paracetamol a 10 miligramos por kilo cada 12 horas, no, perdón, a 15 miligramos por kilo cada 12 horas. Eh, Muy innovador. Recuerdo, era un congreso latinoamericano en el extranjero y él era ponente. No era tan conocido como ahora. Eh,
pero digamos, al día de hoy, no sé cómo lo siga usando, pero la dosis que yo he encontrado en los textos de neurología es de 10 miligramos cada 12 horas. Y te soy sincero, en algunos pacientes lo he usado solo cada 24, justamente para que este fantasma de la toxicidad no me quite el sueño, ¿no? Pero cada vez veo que, como te digo, no es que lo use siempre, lo uso solo en pacientes donde el dolor es tan intenso que no se llega a controlar con otro AINES más clásico, eh, combinado con tramadol y apentina, ¿sí? No es que llega un perro con hernia y de frente le mandamos paracetamol. No es así. Este es como mi as bajo la manga para ciertos pacientes. Te diré que serán pues el 20% de perros con hernias discales que requerimos usar paracetamol. La verdad que nos ha ido fenomenal, ¿eh? Nos ha ido fantástico cuando hemos hecho el cambio. Incluso perros se han salvado de cirugía por usar paracetamol, pero son muy puntuales. eh, no es la primera opción. Son muy puntuales y a esa dosis. 10 miligramos kilo cada 12 horas, cada 24 horas, por 5 o 7 días. Creo que esa es la manera como evitamos la toxicidad a la que te refieres. Y en gatos sí yo sé que está contraindicado. No sé por qué. Preguntémosle a un colega que haga medicina felina. Le voy a preguntar, ya me sembraste la duda. Ok, gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. Bueno, de Henry Ticona. Actualmente salió artículos donde el tramadol no tiene efecto analgésico en canes. ¿Usted por experiencia lo recomienda? ¿Y qué otro opioides más recomendaría? Sí, eh, aparentemente de lo que se tenía que leer entre líneas de estos artículos de tramadol en canes y su eficiencia o no eficiencia, eh, va de la mano de que no es que no produzca nada de analgesia, sino que produce una analgesia en la mayoría de pacientes, podríamos decirlo, por eso el dolor es bien subjetivo, ¿no? Pero podría decirse que el tramadol tiene un efecto bastante pobre comparado con otros, y no es tan recomendable su uso solo en un número importante de patologías dolorosas, ¿no? Creo que había que leer entre líneas el paper, todo ahí dentro de los datos, no solo la conclusión. Es por eso que usamos el tramadol, pero generalmente no como monoterapia. Siempre va asociado a una INES o va asociado a pentina pregabalina. Y así es donde obtenemos de repente una potenciación, un efecto de repente beneficioso. En mi experiencia, sí puedo dar fe de que algunos pacientes con tramadol, solo con tramadol, en dolores leves, hemos podido manejarlos sin mayores problemas. Sobre todo estos pacientes, pues, donde darles una INES no es posible, darles corticoides tampoco, porque tienen problemas gástricos o no los toleran, le das la pregabalina, la gabapentina, y justo este es el paciente que le da debilidad muscular o le da mucho sueño, entonces, oye, ¿qué voy a usar? Pues me queda el tramadol y no sé si es cuestión de tramadol o cuestión del tiempo eh, que demuestran una mejora. Eh, entonces sí lo incorporamos, incluso lo he visto incorporar el tramadol a los anestesistas. Al final de la cirugía, pues, aplican tramadol para potenciar su protocolo analgésico, ¿no? Entonces creo que va por ahí el asunto. Otro opioide no lo
uso regularmente, no tengo experiencia. Sé que por ahí hay algunos parches que se pueden usar, pero no conozco de otro que se pueda dar vía oral. No sé, no conozco, no he leído sobre algún otro que se pueda dar de manera regular como lo solemos usar para hernias, ¿no? Que no es como una inyección y te vas para tu casa, sino que es algo que se da regularmente por unos días, porque justamente lo que queremos es darle el alivio al paciente, a ver si ese pacientito es el que llega a reorganizar la extrusión, ¿no? Si no es ese paciente, vamos a ver que el tratamiento no va a funcionar y lo vamos a operar. Ahora, hay señores, hay propietarios que son muy nerviosos, son muy miedosos, digamos, y no saben tolerar bien la incertidumbre si el paciente va a mejorar o no con el tratamiento paliativo. Y en esos casos, con un diagnóstico evidentemente definitivo de hernia y donde hay compresión, pues la cirugía puede ser un buen planteamiento para ellos, ¿no? Pero es algo mucho de conversar con ellos. A pesar de que les comentamos de que el perrito puede reorganizar, le puede dar la opción, que no se preocupe, le damos nuestro teléfono y le decimos, mire, escríbeme al WhatsApp en la hora y el día que tú quieras, si quieres 6 veces, 10 veces al día, escríbeme para llevar este proceso de tentativa a mejora de manera tranquilo. El dueño no puede, no quiere, el dueño o la dueña no quieren, entonces ese paciente entra a operación. Sabemos que hacemos una operación amigable para el paciente, y bueno, al final nosotros somos instrumentos médicos, ¿no? No decidimos por el paciente, pero siempre con un diagnóstico definitivo de hernia. En el tema de los opioides, hay que tener en cuenta que pueden producir bajadas en la presión arterial y esto puede influir en la perfusión del tejido medular, ¿no? Y si esta perfusión se ve afectada, quizás sí pongamos en riesgo el proceso natural de cura de la médula, ¿no? Por eso que también no se suele de repente eh, tomar ahí en primera opción. No sé si llegaste a hacer un pantallazo de la diapositiva de la charla del cuadro donde estaban los analgésicos. En todo caso, se puede buscar en el libro también. Eh, y hay algunas opciones, ¿no? Por ahí vi, creo, amantadina, me parece. Eh, habría que ver. Gracias, doctor. Yulisa Mayra nos pregunta, doctor, otra consulta. Cuando hay incontinencia urinaria generado por la hernia discal, ¿podemos decir que ya es crónico? No, la incontinencia es un signo clínico que te está marcando es que hay una lesión profunda dentro de la médula y probablemente esté asociado a un grado de Frankel 0, 1, quizás 2, pero no tan frecuente. Pero sí, cuando el perrito tiene paresia, o sea que todavía mantiene movimientos musculares, por más que estos movimientos musculares sean débiles, debería también mantener la capacidad de controlar el tono de los esfínteres, ¿no? Pero si ya se vuelve pléjico, caso tetrapléjico, parapléjico, probablemente también esto se vea reflejado en el control de la apertura o contracción de los esfínteres para defecar o para orinar. No significa que esto sea crónico, no significa que esto sea irreversible. Es un signo más asociado a la lesión que altera la función muscular. Entonces esto se revierte, se revierte. A veces se revierte después que la capacidad de deambular
Y a veces también se resuelve antes. Generalmente se resuelve antes. El perro ya controla, por ejemplo, operamos un perrito el día de hoy, o le damos un tratamiento médico el día de hoy, y a los 2 días el propietario o la propietaria te comentan que ya está controlando mejor los esfínteres, o sea, ya no están cambiando tanto pañal, está ladrando para como justo en el momento que está defecando. Entonces, eso, por ejemplo, nos da una evidencia de que el tratamiento está funcionando, ya sea el conservador o la cirugía, ¿no? Pero es solo un signo clínico eh, probablemente de que te está diciendo que hay una alteración neurológica y probablemente a nivel toracolumbar o sí, más toracolumbar, como incontinencia espástica, ¿no? Y si es incontinencia flácida, probablemente sea algo más sacro, sacro o lumbosacro. Pero de eso es otro tema, no vamos a hablar hoy día de eso. Para el próximo año, de manera presencial. Gracias, doctor. Oscar Condori pregunta, ¿cómo controla los vómitos a causa del tramadol en el paciente? Eh, no he visto esta complicación con tramadol en el paciente. Los perros no son humanos. Eh, Me parece que a nosotros sí el tramadol nos afecta un montón, ¿no? Nos da mareos, nos da eh, por ahí alucinación, sueño, creo también. Pero en perros, la verdad, nunca lo he experimentado y usamos dosis bastante, no sé si altas o moderadas, pero no menos de 3 miligramos por kilo, cada 12, a veces cada 8, y a veces usamos 5 miligramos por kilo. Eh, no he visto vómitos. Y si en el caso, por ejemplo, de un perrito que solamente le mandamos tramadol y tuviera vómitos, pues lo suspendo, ¿no? Lo suspendo inmediatamente y de repente o cambio de analgésico o lo reintroduzco a menor dosis. Pero si es tramadol, lo más probable es que lo cambie, ¿no? Pero te soy sincero, nunca he visto este efecto de náusea en los perros con tramadol. No sé si nunca o si me ha pasado, lo he suspendido, como te comento. Suelo sospechar más de otros, ¿no? Si vomita y está tomando meloxicam y tramadol, pues quito el meloxicam, ¿no? Podría estar produciendo gastritis. Si está con corticoides y tramadol, el corticoide es el que se va a ir inmediatamente y agregamos de repente por ahí algún otro protector gástrico, ¿no? Tendría que buscar por qué es el vómito, ¿no? A veces es algo colateral que no tiene que ver con el medicamento también, ¿no? Justo ese día el perro, por engreírlo, le dieron pollo a la brasa, que es la causa más frecuente de vómitos, es la alimentación o la indigestión, ¿no? Momentánea. Ok, doctor, gracias por el dato. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Ujú. No hay otra pregunta del doctor Ticona, ya para que complete la mano, No. ¿no? Bueno. Bueno, Nada, no, gracias por sus preguntas, gracias. Son muy, muy buenas preguntas todas, muy interesantes. Y bueno, básicamente te las he respondido en base a mi experiencia, ¿ya? Yo para nada, yo no soy el doctor Chavera, que tengo que saber todo lo que ocurre en farmacología, patología, clínica, de todo. Estoy lejos de eso. Así que perdón también si algo no fue respondido como esperaban. ok, doctor. A mí me parecieron sus respuestas muy completas. Gracias. Bueno, Bueno, entonces nos vamos. vamos a continuar un ratito con la presentación. A ver, ya. Ok. Eh,
Aparte de este interesante seminario, el TAC también está realizando la jornada que se va a realizar los días 18, 19 y 20 de diciembre, denominado de la Facultad a la Acción, con múltiples ponentes e interesantes temas. Toda la información para inscribirse van a ser publicadas en la red oficial del TAC. Así que están cordialmente invitados. Asimismo, la grabación de este video y de otros videos serán y son subidos a nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, como en YouTube. Así que están cordialmente invitados a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y para finalizar, bueno, hemos preparado como un pequeño sorteo que se va a realizar, pero mientras damos chance a que se sigan inscribiendo al sorteo, vamos a tomar la foto respectiva. Por favor, si pueden prender sus camaritas, los que puedan, para realizar la foto respectiva del seminario. Un momentito, por favor. Ya está tomada la foto. Gracias. Ok, listo. Ahora pasando al sorteo respectivo que habíamos mencionado al iniciar la charla. Bueno, ahí están ya los nombres de todos los que se inscribieron. Vamos a realizar el sorteo. Y la ganadora es Lourdes Aida Yepanqui Pimentel. Bueno, quisiera saber si se encuentra presente. Sí, efectivamente está en la charla, ya lo comunicó por el chat. Felicidades, Lourdes. El TAC te estará comunicando contigo para que pueda hacerte llegar el regalo que has recibido. Y a nombre de la Facultad de Medicina Veterinaria, se da por finalizado el evento del día de hoy. Y nuevamente agradecer por su tiempo, doctor Frank Peredo, y por el interesante tema que nos presentó. Muchas gracias a todos los asistentes y eso sería todo. Tengan buenas noches.